Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestro estudio de Primera de Corintios en el capítulo 15. Vamos a ponernos en las manos del Señor y a comenzar con nuestra lectura. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Como siempre, como todos los días de nuestras vidas, Dios, queremos levantarnos con esa actitud de agradecimiento, Señor, y de tratar siempre, Señor, de agradarte a ti, solo a ti, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra, porque en ella revelas grandes verdades, Señor, que sin duda alguna nos dan, pues, Señor, una esperanza viva, Señor, en ti y en tu palabra, Señor, en cómo tú, Señor, tienes, pues, propósitos para cumplir en esta vida y tienes una vida eterna reservada para cada uno de nosotros, y en eso, Señor, aguardamos, Señor. Te damos muchas gracias, te rogamos, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda caer, Señor, en esa buena tierra, que nuestros corazones estén listos y preparados para recibirla, y sobre todo, Señor, te ruego para transmitirla de la manera más sencilla posible, la más clara, Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego, amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar sin preámbulo a dar lectura a este capítulo, porque es uno de los más extensos, que creo que es el más extenso de toda Primera de Corintios. Y vamos a ir haciendo nuestras pequeñas paradas para ir explicando ciertos detalles que vamos a resaltar o que son de relevancia para poder comprender mayormente lo que estamos estudiando. Dice el versículo número 1, en la parte de arriba algunos tienen el subtítulo que dice la resurrección de los muertos. Sin embargo, este capítulo también podríamos decir que habla de la importancia de permanecer firmes en el Evangelio y las implicaciones de no hacerlo. Esto es algo que vamos a ir descubriendo conforme leamos todo este pasaje. Y vamos a leer el versículo número 1, dice: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Entonces, aquí vemos cómo se resalta algo importante del Evangelio, y es que el apóstol Pablo está tratando de llevar a los corintios una vez más a lo que son las bases bíblicas del Evangelio, porque recordemos que ellos ya estaban así como en una posición bastante envanecida acerca de todos los dones, de todo lo que podían hacer, de hablar en lenguas al cual ya le habían dado pues demasiada importancia, de la cual carece en este sentido, pero le estaban dando toda esta relevancia y ya se sentían como muy, ya ve que en algún capítulo les dije, ¿ya están reinando? ¿Ustedes ya están reinando? Pues nos hubieran dicho para reinar con ustedes. O sea, ya se sentían en una posición bastante, pues digamos así como muy alta, ¿no? Como muy elevados en este sentido, pues con este ego bastante inflamado, que es algo que él les repite en varios capítulos, y aquí los vuelve a regresar a las bases del Evangelio, que es algo que muchas veces necesitamos nosotros estarnos recordando cuáles son las bases del Evangelio. Y es que el Evangelio, ahí como él se los marca, pues el Evangelio debe de ser predicado, que es lo que él hizo con ellos, debe de ser recibido, y también tiene otra connotación que dice que debemos de permanecer en él como evidencia de nuestra salvación. Entonces, es predicado por medio de la palabra y también de las acciones, porque son conjuntas, una no se pueden separar. La predicación del Evangelio ciertamente tiene que ser de una manera pues verbal, porque es un mensaje, pero debe de ir acompañado también con un ejemplo de vida, o sea, ir viviendo nosotros en el Evangelio. Debemos se recibe, o sea, es una decisión personal, y también debemos de permanecer en él, que también es una decisión personal de cada uno de nosotros, como una evidencia de nuestra salvación. Esto es algo que de todos los creyentes debemos de estarnos constantemente recordando. Y también decir algo, no hay novedades en el Evangelio, no hay nuevas revelaciones. El Evangelio y la palabra de Dios ya está completa. Simplemente cada maestro probablemente tenga una forma de exponerla distinta, pero en realidad no hay nuevas revelaciones. Todo lo que se diga que es novedoso o nuevo, hay que ponerle siempre focos rojos, porque seguramente pues no es verdad. Por eso la simpleza del Evangelio, así en lo más básico como el Señor Jesucristo se los predicaba a todas las multitudes, eso debe de ser lo que nosotros hablemos y lo que nosotros vivamos cada día, para que muchos otros puedan aprender y venir a la salvación. Vamos a seguir. Dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente lo vuelve a repetir para dejar
como esto bien establecido, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último a mí, como a un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, como les digo, o sea, esto es algo que es necesario que debemos de recordar siempre. ¿Cuáles son las bases del evangelio que es Cristo? Toda su obra redentora. Por eso dice aquí, yo les prediqué este evangelio que yo mismo recibí. Ahora, ¿de quién recibió el evangelio? Pues el apóstol Pablo. Recuerden que recibió el evangelio del mismo Señor Jesucristo, a quien él mismo vio resucitado. O sea, él es uno de los que puede aportar esta prueba indubitable, porque en aquella, recuerda aquella escena cuando va camino a Damasco, en donde el Señor tiene este encuentro con el Señor Jesucristo. Él es testigo de que el Señor Jesucristo resucitó, y él recibe el evangelio del mismo Señor Jesucristo, y les comienza a decir a todas las personas a las cuales él se les había aparecido en el orden. Bueno, solamente aquí recordemos que primero se le apareció a una mujer que fue María Magdalena, al recuerdo, y después ya todos los demás en ese orden. Y pues esta mujer que hizo, pues le dijo, ve y dile a sus hermanos, ¿no? No le dijo, no, al contrario, ve y dilo. Que alguien dijo por ahí que seguramente se le apareció a las mujeres primero para que se extendiera la noticia más rápido. Pero no le dijo, calla mujer, porque a ti no te es permitido enseñar. No, para nada, eso es una actitud que no viene del Señor Jesucristo. Por el contrario, le dijo, ve y dile a tus hermanos, o sea, comparte la gran noticia de que yo he resucitado. Y entonces habla de todas estas personas a las cuales el Señor Jesús se les apareció, que en este momento pues todos ellos estaban vivos y eran prueba indubitable de la resurrección de Cristo, y a quienes se les podía preguntar de viva voz, y que todos ellos podían dar pues testimonio real y vívido, porque ellos estuvieron allí, ellos estuvieron presentes en todo lo que fue pues su obra ministerial, su muerte, su crucifixión y posteriormente su sepultura y resurrección. Y recordemos que la resurrección de Cristo es uno de los pilares sobre los cuales está basada la fe cristiana, que es lo que nos identifica y también nos hace diferentes a todos los otros grupos o cosmovisiones del mundo. Entonces esto es algo muy importante, y les dice aquí una frase que es muy interesante, en donde dice, y por último como un abortivo se me apareció a mí. Y esta frase nos recuerda mucho a que es verdad. Miren, los apóstoles estuvieron con el Señor Jesús pues sus 3 años aproximadamente, en donde él los estuvo como, digamos así, pues los estuvo discipulando, los estuvo preparando. Entonces digamos que tuvieron pues si lo comparamos con un embarazo, como él lo dice, pues este embarazo a término, se tuvieron todo el tiempo necesario con el Señor Jesús, después estuvieron con él. Entonces digamos que ellos duraron los 9 meses de gestación, pero el apóstol Pablo fue como si fuera un nacimiento antes de tiempo. Para él fue ¡pum!, el encuentro y vámonos. O sea, él cuando llegó al camino de Damasco es como si se le hubiera presentado el parto a una mujer encinta de una manera prematura, y en ese momento ¡fum!, tiene el encuentro, nace de nuevo y rápido va y predica. O sea, no tuvo todo este tiempo de preparación. Pero por eso les dice, yo aunque soy el más pequeño de los apóstoles, como si hubiera sido un abortivo, también he trabajado por el evangelio, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí, en donde vemos al apóstol Pablo defendiendo una vez más este apostolado, pero no por el título, mis hermanos. Esto es algo muy interesante. O sea, no él lo estaba defendiendo, el apostolado que se le había dado de parte del Señor Jesucristo, por el título o por la distinción que otros le pudieran dar al ser apóstol. No, por lo que él defendía esta parte era porque él les había predicado, y el tratar de desacreditar el apostolado del apóstol Pablo era como el inicio para desacreditar
cambiar todo el evangelio que se había predicado. Entonces, ese es el punto por el cual él siempre está ahí defendiendo esta parte del Señor Jesucristo, que le había dado esta encomienda, este mandato que recibió directamente de él, para que ellos supieran que tenían una base sólida en el evangelio, y que así mismo como él les predicó el evangelio, así mismo lo predicaban los demás apóstoles del Señor Jesucristo en todos los lugares en donde ellos estaban estableciendo diferentes congregaciones, parte de la iglesia del Señor. Bueno, vamos a continuar. Dice el versículo número 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Parece un trabalenguas allí, pero lo que está argumentando el punto básico es que Cristo sí resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Aquí ya empieza él a desarrollar un tema que le va a llevar prácticamente todo lo que resta del capítulo, hablando de la resurrección de Cristo, que, como le digo, es una de las doctrinas pilares del cristianismo, que de hecho la resurrección de Cristo se considera que es el hecho por el cual se marca la historia en antes y después de Cristo. O sea, la resurrección de Cristo es lo que hace que se divida la historia en dos, y es lo que se toma como parteaguas o parámetro para decir, o sea, Jesucristo es Dios. Entonces, por eso hay un antes y un después de él. Y aquí él lo que argumenta es esto, porque muchos de los corintios, aunque habían sido evangelizados por alrededor de año y medio de parte del apóstol Pablo cuando fue a sembrar esta congregación allí en Corinto, él les había explicado todo esto. Sin embargo, ya se habían, en este tiempo que no había estado el apóstol Pablo con ellos, se habían metido diferentes ideologías y filosofías. Por el lado de los judíos, porque había ciertos judíos ahí, recordemos que entre ellos también había una discrepancia bastante marcada respecto de la resurrección, porque los fariseos sí creían la resurrección, que era uno de los grupos fuertes dentro del judaísmo, y los saduceos, por el contrario, ellos no creían en la resurrección. Ellos decían que no iba a haber una resurrección posterior, esta vida era la única. Tampoco creían, recordemos, en ángeles ni nada de estas cuestiones. Entonces, por allí pudo haberse mezclado un poco, porque todavía estaba mucho todo lo que era los judíos presentes en cuanto a la predicación en este sentido. Entonces, ellos quizás estaban metiendo allí dentro de las congregaciones, y quizás empezaron a meter esta idea. También otros dicen que podía también venir un poco de la filosofía griega, en donde para ellos, obviamente, al ser filósofos y gente que se dedicaba mucho a estas cuestiones del pensamiento como muy elevado, ellos le daban mucho realce a la lógica, y es cierto que una resurrección excede la lógica humana, porque es un acto pues milagroso, es un hecho milagroso, es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, pues por allí también dentro de los pensamientos filosóficos se pudo haber mezclado, y también había otra corriente que sin duda alguna estaba marcando que la resurrección ya se había efectuado. Es algo que el apóstol Pablo también declara acerca de dos personajes que se llamaban Himeneo y Fileto, que dice que ellos se habían desviado de la fe. Lo vemos en la primera carta a Timoteo, que ellos se habían desviado de la fe y que estaban predicando que la resurrección ya se había efectuado. ¿A qué se referían con que la resurrección ya se había efectuado? Bueno, ellos decían que cuando uno tenía este nuevo nacimiento, esa era como la resurrección, ya no iba a haber otra. O sea, cuando uno recibía la nueva vida en Cristo Jesús, esa es la resurrección, y ya no iba a existir otra resurrección. Esa era la manera en la que ellos lo estaban manifestando. Entonces, decían que pues ya, solamente aquí ya teniendo esta nueva vida en Cristo, ya habíamos resucitado, y entonces ya no iba a haber una resurrección posterior, ya moríamos y moríamos, desaparecíamos. Entonces,
Esto es algo que él tiene que, ahora el apóstol Pablo tiene que contrarrestar, porque ya se había metido mucho en todo lo que era entre los corintios, que como saben, como eran parte de los griegos sí tendían mucho a darle mucho auge a escuchar diferentes filosofías. Recordemos que cuando él va y les predica, pues él les dice, les vengo a hablar del Dios no conocido, y es donde le abren las puertas, porque ellos le daban mucho, le escuchaban, eran muy dados a escuchar diferentes tipos de filosofías, posturas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también se les estaba colando todo esto, y es necesario que el apóstol Pablo se los ponga otra vez en claro, porque les repito, y no me cansaré de repetirlo, la resurrección de Cristo es algo que define el cristianismo. Es muy importante que nosotros lo tengamos claro y firme en el corazón, que Jesucristo sí resucitó. Entonces, muchos de ellos decían, no, sí, Jesucristo sí resucitó, pero yo no. Entonces, es ahí en donde él comienza a hacer esta apología, que vamos a ver que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con él. Entonces, vamos a seguir leyendo este interesante tema. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. En estos versículos podemos ver que él exalta esta parte de que Cristo es el primero en resucitar de la manera en la que lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque ya había habido otros que habían resucitado. Recordemos el caso de Lázaro, de Tabita. En el Antiguo Testamento por ahí también hay algunas resurrecciones, pero no fueron igual que las del Señor Jesucristo. Entonces muchos pudieran decir, ya ha habido otros. No, él es el primero en este género, digamos así, de resurrección. ¿Por qué? Porque él resucita con un cuerpo glorificado, distinto al cual él había muerto. Y de esto tenemos muchísimas evidencias en todos los evangelios, y vamos a ir viendo alguna de ellas más adelante. Y los otros, todos los demás personajes que fueron resucitados por Cristo, por profetas o apóstoles, todos ellos volvieron a morir, porque resucitaron, pero sí en su propio cuerpo, y volvieron a morir después, probaron la muerte otra vez. Entonces Cristo es el único que resucita para jamás volver a morir. O sea, él ya no, o sea, él venció la muerte. Entonces, eso es algo que tiene que poner como algo muy establecido. ¿Por qué? Porque también es un pilar. O sea, Cristo es la primicia, es el primero en resucitar de la manera en la que posteriormente, por la gracia de Dios, nosotros seremos juntamente con él resucitados. Dice el versículo 25. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién es? El Padre, ¿verdad? El Padre, Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él, al que le sujetó a él todas las cosas. Discúlpeme. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesús venció la muerte, y esto es una realidad que es factible para cada uno de nosotros y que nos debe de dar una esperanza de vida. Mucha gente, y probablemente dentro del pueblo de los corintios, dentro de esta congregación, pues mucho de lo que vemos también en el mundo y cómo actúa la gente, si usted se da cuenta, hay gente que vive de una manera desenfrenada porque tiene mucho miedo a la pérdida. Entonces dice, esta es mi única vida y la voy a vivir, pero a tope, porque o sea, mañana es capaz de que me muero y esto y el otro. Entonces viven de una manera totalmente desenfrenada, con muchos miedos en su corazón. Y esto a nosotros como cristianos nos debe de dar una certeza de vida total, de que el Señor Jesús venció la muerte, y que la muerte para un cristiano solamente es un paso de transición. O sea, para nosotros
el morir aquí en la carne, como bien dice el apóstol en otra parte de las epístolas, para mí el vivir al Cristo y el morir ganancia, porque nosotros nos vamos directamente con el Señor. Entonces, aquí él les dice, o sea, Corintios, no se preocupen, o sea, todo este desenfreno que se les está viniendo quizás tiene mucho que ver con estos miedos que ustedes tienen de todas las cosas por venir, pero no se preocupen, el Señor tiene todo bajo control, aún la misma muerte, Él ya la venció, no hay nada de qué temer. Nosotros mientras estemos sujetos a la palabra del Señor, pues debemos de vivir en ese evangelio, el cual ya recibimos y en el cual debemos de permanecer como una evidencia de nuestra salvación. Entonces vamos a ver el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto es lo que argumenta en esta otra parte, ¿no? Y es algo muy interesante. Se entiende aquí que los que se bautizan por los muertos eran gente que estaba fuera de la congregación, de lo que era la congregación establecida, pero que, como les repito, se estaban colando muchas cosas. Entonces se considera, eso es lo que se ha, digamos así, entendido por este pasaje y por el contexto, todo lo que era la cultura griega, que había quienes hacía esto, de bautizarse por los muertos. Entonces, por eso él dice que eran los que se bautizan por los muertos. O sea, nosotros no lo hacemos porque esta no es una práctica bíblica. O sea, no hay nada en la Biblia que apoye esto de bautizarse por los muertos. Aunque debo de decirlo y de ser franca y clara en esto, que hasta nuestros días existe una cosmovisión que se llaman los mormones o los santos de los últimos días, que ellos sí predican esta herejía, es una herejía como tal, y que ellos sí toman el lugar de aquel muerto y ellos se bautizan en el nombre de las personas que murieron. O sea, ellos sí lo hacen hasta el día de hoy, lo cual es una herejía, es una práctica, pues ya vimos, milenaria, porque aquí también había gente que estaba promoviendo este tipo de herejía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues son engaños del enemigo. Pues, o sea, haciendo esta cuestión en los seres humanos. Ahora nosotros, pues seguramente muchos de ellos engañados, obviamente, y tal vez muchos de ellos con una intención, entre comillas, buena, pues de decir, ay, ahora yo conozco y lamentablemente mi familiar quizás murió sin conocer, etcétera, etcétera, pero recordemos que nosotros tenemos un Dios justo, y ese Dios justo dice que Él nos ha dado oportunidad a cada uno de nosotros por todas las generaciones, y nosotros no tenemos que preocuparnos de qué fue de otras personas. Además, la salvación es personal y debemos de recordar que al ser una decisión personal, cada quien elige y cada quien tiene esta convicción de vida de vivir en el evangelio, por lo cual esta práctica no es bíblica, y pues obviamente como hijos de Dios nosotros no debemos ni de aceptarla ni de promoverla. Tenemos este conocimiento, sin embargo nosotros no aceptamos ni promovemos esto, y esto es lo que Él les dice, que todas estas personas, o sea, pues qué esperanza van a tener, ¿no? Y también les dice, ahora, si ustedes dicen que Cristo no resucitó y que no hay resurrección, imagínense, yo me expongo a peligros a toda hora por alguien que no resucitó. O sea, mi testimonio de vida, yo digo que Cristo resucitó y por eso vivo el evangelio que vivo. Y por eso me expongo a los peligros que me expongo para llevar el evangelio a toda criatura. Así como me fue encomendado, así lo hago. Ahora, imagínense, si yo tuviera la certeza esa que ustedes tienen de que Cristo no resucitó y que no hay resurrección, ¿para qué me expongo tanto? Entonces dice, ¿para qué batallo contra fieras en Éfeso? ¿Por qué? Porque recuerden que esta carta la estaba escribiendo mientras estaba en Éfeso. Y ahí recuerden que toda esta gente empezó a gritarle que Diana de los Efesios, y había una oposición tal a la predicación del evangelio, en donde yo estoy segura que al ver aquella manifestación, quizás el apóstol Pablo en algún momento temió por su propia vida. Ha de haber dicho, así es como están, ahorita me van a linchar. Y que muchas veces quisieron hacerlo, pero hasta que Dios tuvo su tiempo fue
fue que el apóstol Pablo partió con el Señor. Entonces dice, si ustedes creen que yo o cualquiera de los apóstoles que sabemos y estamos totalmente convencidos de la resurrección de Cristo, nos vamos a exponer hasta nuestra propia vida por algo que no es real, por algo que nosotros vimos con nuestros ojos y que quizás estemos viviendo en una mentira. Claro que no, de ninguna manera. Y le cita un dicho de un filósofo de un filósofo griego que se llamaba Menandro, del siglo cuarto antes de Cristo, que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces les está diciendo, si esto que ustedes dicen que Cristo no resucitó, entonces no tiene o sea, ¿qué necesidad tenemos de estar guardando el evangelio, de exponernos a tantas cosas? Pues mejor comamos y bebamos, de todas maneras mañana moriremos, que es una filosofía que hasta nuestros días se sigue aplicando, que es lo que le estaba comentando. Entonces, muchas personas siguen viviendo así, o sea, comamos, bebamos, hagamos y deshagamos, porque de todas maneras nos vamos a morir, y piensan que muerte es sinónimo de destrucción, pero nosotros sabemos que si hay una vida después de la muerte, y muchos van a ir a condenación, y otros vamos a ir a vida eterna. Entonces dice el versículo 33, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea, quiere decir que algunos miembros que estaban dentro de la iglesia de Corinto, aunque estaban dentro de la iglesia, no conocían a Dios. O sea, no eran nacidos de nuevo, no conocían a Dios. Entonces sabemos que no todo el que dice Señor, Señor, pues está sujeto, ¿no?, al Señor Jesucristo. Dice, discúlpenme, la frase que dijo Menandro fue la de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Discúlpeme, Menandro, que fue como un dramaturgo de estos tiempos, del siglo IV antes de Cristo, fue quien dijo las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Le hago la aclaratoria porque luego yo misma a veces me paso ahí, hago mis anotaciones y de repente se me va alguna. Dice el versículo 35, pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho, ¿no es cierto? Bueno, si usted está pensando en esta vida que tendremos con el Señor Jesucristo, o sea, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo vendrán? ¿Con qué cuerpo tendrán? Pero hace una respuesta muy tremenda el apóstol Pablo y les dice, necio, o sea, como no se estén en este sentido, o sea, no estemos hablando de cuestiones que ahorita yo les voy a explicar. Dice, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere a cada semilla, su propio cuerpo. Aquí toma una analogía de la botánica, de las semillas. Y es una realidad. Si usted toma una semilla de cualquier fruta que quiera sembrar, pues el árbol que sale no se parece a esa semilla, pero sí tiene la esencia de la semilla y sí se entiende o se relaciona a la semilla. O sea, es reconocible un árbol de manzana y uno sabe, cuando uno planta una semilla de manzana, uno reconoce lo que va a salir. O sea, tiene digamos así, pues totalmente se entiende lo que salió de allí. O sea, tiene una referencia lógica y natural, ¿no? Y asimismo en el cuerpo que vamos a tener con el Señor Jesucristo glorificado, que esto lo tomamos de como el Señor Jesucristo resucitó, se entiende que vamos a ser reconocibles y reconocidos. A Él lo reconocieron. O sea, nuestro cuerpo glorificado, el glorioso, el que nos va a dar el Señor posteriormente, se entiende que se va a reconocer al Señor Jesucristo. Cuando estuvo delante de los apóstoles, le reconocieron. Incluso María Magdalena, ya cuando dejó de llorar y de preguntar en dónde se habían llevado a su Señor, lo reconoce y le dice, Raboni, maestro. Entonces, quiere decir que el cuerpo glorificado vamos a ser reconocibles unos de otros. O sea, vamos a ser reconocibles. ¿Cómo? Eso sí es un misterio que no me pregunta. Hay cosas que yo también, pues, estoy a la expectativa de ver y que, claro, que ya quiero conocer y ver muchas cosas que, como dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, que son las que tiene preparadas el Señor para nosotros. Pero por las Escrituras podemos entender eso, que la forma en la que va a ser nuestro cuerpo glorificado va a ser reconocible.
nos vamos a reconocer unos con otros, va a tener la esencia misma de quiénes somos nosotros. Después dice en el versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y otra de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Aquí tomo una analogía ahora de todo lo que es la cuestión del reino animal, ¿no? De todo lo que es entre los animales. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? De la zoología. De la zoología. Toma esta analogía de cómo hecho por el Señor Dios Todopoderoso, que es el que hizo toda la creación, de tal forma que pudieran ser, esos cuerpos pudieran habitar en diferentes tipos de hábitats. Es decir, los animales tienen un tipo de cuerpo que es necesario para que ellos puedan subsistir en ese tipo de hábitats. Hay animales que si usted los saca de ese hábitat, que puede ser frío, cálido, seco, se mueren, porque su cuerpo está diseñado totalmente para habitar en ese hábitat. Asimismo, los seres humanos, nuestro cuerpo está diseñado de parte de Dios y tiene una gloria porque es perfecto. Nuestro cuerpo es una obra magnífica y maravillosa, pero está diseñado para que nosotros habitemos en esta tierra, en este plano terrestre, en este plano terrenal. Entonces dice que el cuerpo glorificado que vamos a tener también va a ser adaptado para vivir la eternidad con Cristo. Y esto es lo que nos da a entender que en el cuerpo glorificado que tendremos, lo cual es algo maravilloso, pues ya no va a haber enfermedad, ya no se va a estar desgastando, porque pues ya va a estar diseñado para la eternidad, no para un corto, breve tiempo, porque nosotros desde que nacemos pues estamos envejeciendo. Y este envejecimiento paulatino, pues a la postre, pues nos va a llevar a la muerte, porque este cuerpo pues se tiene que desgastar, este cuerpo se va desgastando. Bien dice la palabra de Dios, mas el hombre interior se va renovando. Pero nuestro cuerpo glorificado, tomando esta analogía, va a estar diseñado de tal forma que va a permanecer para la eternidad. Entonces, esto es lo que dice, o sea, hay diferentes tipos y el cuerpo que nosotros vamos a tener va a estar diseñado ya para nuestra vida con el Señor Jesucristo por la eternidad. Dice así mismo dice en el 42, así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí algunos dicen que quizás la traducción de cuerpo animal sería más apropiado decir hay cuerpo terrenal. Hay cuerpo terrenal, o sea que son estos dos tipos de cuerpos que menciona. El que tenemos ahora, que es el terrenal, que es corruptible, que está dado a la corrupción por todas las leyes que rigen nuestro planeta y por el desgaste físico, etcétera, etcétera, y el envejecimiento. Y el cuerpo celestial o espiritual, y el cuerpo espiritual que es este cuerpo glorificado con el cual nosotros pues vamos a tener después de la resurrección. O sea, esta es una maravilla. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Honestamente, pues el Señor es todopoderoso. No es algo que a nosotros nos deba preocupar. Lo que debemos de tener, y estos son temas ya escatológicos, y algo de la escatología que sí le quiero comentar, que la escatología no debe de ser utilizada como para infundir miedo a las personas sobre los acontecimientos venideros. En realidad, cuando Dios nos habla de la escatología y de lo venidero, nos dice para que estemos preparados, pero también nos da una gran esperanza de vida. ¿No le parece a usted? O sea, es una maravilla el saber que en Cristo, o sea, ya no vamos a necesitar nada, que Él es nuestro todo, que vamos a tener una naturaleza glorificada en donde ya el pecado ya nos enseñorea de nosotros, porque ya en como ya hemos heredado, como bien dice, desde el primer Adán, esta naturaleza de pecado, ya nuestro cuerpo ya no va a estar inclinado a ello, porque ya va a ser un cuerpo totalmente nuevo. O sea, no me digan que usted y yo, quienes batallamos con esta naturaleza de pecado muchas veces y que tenemos que estar calando nuestra alma cada día para que se incline al espíritu, a lo espiritual y no a lo de la carne, o sea, va a ser algo maravilloso el poder vivir así ya con Cristo plenamente en una libertad total, en donde ya no vamos a estar preocupados por las enfermedades, por las alergias de estos tiempos y muchas otras cosas
que ahora nos son de preocupación muchas veces, ¿no le parece? Entonces, en donde ya no hay muerte, dice la Biblia, no hay llanto, no hay temor, o sea, el Señor va a ser en todos, y así debe de ser la escatología, una esperanza de vida para cada uno de nosotros, que debemos de vivirla desde ahora, el saber que estamos seguros en Cristo, que para nosotros hay una vida, y es una vida mucho mejor, más gloriosa, no sé qué palabra utilizar, para que pueda transmitirle lo que el Señor ha preparado para nosotros en esas moradas que fue a preparar allá con el Padre. Dice el versículo que sigue, dice, en el 45 nos quedamos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. El postrer Adán se refiere al Señor Jesucristo. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales, y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí habla de eso, otra vez, de estas dos naturalezas que hay, ¿no? O sea, los terrenales, conforme al primer Adán, o sea, los que andan conforme a la carne, y los celestiales, los que somos de Cristo, que andamos según el Espíritu. Esta es la analogía, o en estas palabras esto es lo que toma, ¿no? Estas dos naturalezas que se van a ver reflejadas todavía más precisamente en la resurrección, porque aquellos que se guiaron por la carne van a tener un destino muy diferente a los que hemos sido de Jesucristo, y vamos a ser vivificados por su Espíritu. Entonces, esto es, aunque se oyen muchas palabras y habla de Adán, etcétera, esto es lo que quiere dar con esta analogía, no estas dos naturalezas que se presentan. Dice el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Inmortalidad, un concepto que seguramente para nosotros todavía no lo tenemos así, pues como muy claro, porque va a ser algo, wow, o sea, vamos a vivir una eternidad, y yo sé que también esta eternidad es un concepto que para nosotros todavía es demasiado alto, pero pues es que en el Señor, pues imagínense nada más lo que nos espera. Bueno, en estos versículos que vamos a comentar, aquí les habla un misterio que dice que no todos, dice, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y aquí habla otra vez en esta cuestión escatológica de lo que va a ser el arrebatamiento. Va a haber una generación que no va a haber muerte, porque va a ser arrebatada. De ahí para allá todos nosotros vamos a haber muerto. Bueno, no sé, nosotros, eso es algo que no sé, porque pues no sé cuándo vaya a venir el Señor Jesús. Nadie sabe el día y la hora. Pero se entiende que todas las generaciones anteriores al arrebatamiento pues irán a ver la muerte, y quienes estén en el tiempo del arrebatamiento, esas personas, esos hermanos no van a ver la muerte, pues serán arrebatados, pero dice que en un abrir y cerrar de ojos, o sea, a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz, el Señor es luz, se va a hacer, y en ese momento van a ser transformados de una manera pues totalmente sobrenatural, la única palabra que se me ocurre, milagrosa, extraordinaria. Van a ser transformados en su cuerpo. Ahora, quiero hacer una mención, y es algo muy interesante porque lo vemos en muchas partes de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al igual que muchos de los creyentes del primer siglo, creían que ellos iban a estar en el arrebatamiento. O sea, en realidad ellos se contaban dentro de los que iban a ser transformados, iban a ser arrebatados. Y esto me indica algo muy interesante de su forma de pensar y de su forma de vivir. Seguramente él vivía cada día pensando que ese día iba a venir el Señor. Y él cada día, me imagino yo, que se levantaba esperando esa venida gloriosa del Señor Jesucristo, y así yo creo se vestía y decía, Señor, voy a vivir hoy para tu gloria, porque capaz de que hoy vienes por mí. Entonces ellos se contaban dentro de esa generación que quizás no iba a ver la muerte, y que estaban esperando ya esa segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto me da a entender que es una manera en la que nosotros deberíamos de vivir también en nuestros días,
viviendo nuestra vida para el Señor. Que si viene hoy, ¿cómo me va a encontrar? Digo, ojalá que viniera ahorita para que me encuentre aquí, ¿verdad? Predicando. Entonces, y a usted escuchando y siendo edificado por la palabra de Dios. Pero así deberíamos de vivir todos los días de nuestra vida, o sea, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que les comparte a los corintios en esta porción de la palabra, en donde dice, vamos a ser transformados a la final trompeta. Dice que esto de la trompeta obviamente pudo haber sido usado también porque dentro de los griegos, pues ya ve que había ejércitos, y que había un toque que era de la final trompeta cuando ya se había terminado la batalla y ya era hora de irse, y había un toque específico para ese acto que había entre los ejércitos. Entonces dice que quizás esté tomando un poco de este ejemplo, trayéndolo aquí a la final trompeta cuando ya todo haya terminado. O sea, cuando ya todo haya terminado, ya es suficiente la iglesia, vamos, o sea, ya. La iglesia terminó ya este tiempo en el que nosotros estamos aquí predicando el Evangelio, que ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo nos tiene aquí en la tierra, porque bien Él ya pudo habernos llevado, pero el hecho de que nosotros permanezcamos aquí significa que todavía el Evangelio tiene que ser predicado a las naciones, y esto es algo que ellos se tomaban muy en serio. Y decían, si el Señor viene hoy, que me encuentre haciendo la labor por la cual me ha permitido estar aquí este día de hoy. Vamos sobre los versículos finales, dice. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí pues vemos así como una oda a lo que hizo el Señor Jesucristo, una alabanza así gloriosa de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, en donde ha vencido la muerte y en donde dice la palabra de Dios que nosotros debemos de dar gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo, porque Él, al cumplir la ley, ahora nosotros podemos ser redimidos por su sangre, tener esta salvación que nos presenta delante de Dios el Padre como justos, porque Cristo nos justifica, y que ahora ya no estamos vendidos al pecado, sino que Cristo nos ha rescatado de la ley del pecado, y ahora nosotros podemos tener esta vida nueva en Cristo Jesús. Y termina de una manera magistral este capítulo, que es muy largo y que hay mucho que ver, solamente estamos poniendo cierta atención en ciertos puntos y detalles. Dice al final en el versículo 58, así que hermanos míos, amados, o sea, les habla ya con una ternura después de haberles explicado algo espiritual de una profundidad tremenda, aunque él dice que es leche, porque todavía eran niños espirituales, pero les habla algo de una profundidad tremenda, explicado con analogías sencillas, para que entendamos esta esperanza que tenemos. Y les dice ahora con esa ternura, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros estemos padeciendo por Cristo, todo lo que nosotros estemos haciendo por Cristo, todo lo que nosotros podamos estar en esas obras de justicia que Él ha preparado, que sabemos que la salvación no es por obras, pero las obras sí son evidencia de la salvación que Dios nos ha dado. Ninguna de esas es en vano, nada se le pasa al Señor, mis amados hermanos. No existe nada, y esto es algo que Él tenía en su corazón, o sea, no le importaba que la gente lo reconociera, porque sabía que a quien debía de agradar no se le estaba pasando absolutamente nada. Y esto nos habla de algo elemental en el corazón del creyente. Nosotros no estamos sirviendo al Señor para escalar puestos, de ninguna manera, ni para proyectarnos, porque esto es algo que también le habló en el tema de los dones, los recuerdos. O sea, no estamos para eso, estamos para agradar a Dios. Y aunque hagamos algo que no sea muy visto, la obra que hagamos en el Señor no es en vano, a Él no se le pasa nada. Y a su tiempo nosotros gozaremos de la bendición de estar en su presencia completa, así plenamente,
y entenderemos muchas cosas que quizás ahora no entendamos y gozaremos de estas bendiciones, de vivir ahora en un cuerpo glorificado en la eternidad con nuestro Dios, el cual nos ama con un amor entrañable, como ya lo vimos en otro de los capítulos, con ese amor ágape, y que sabemos que ahora nosotros debemos de estar firmes y constantes, porque no sabemos cuándo nuestro Señor venga, y estar siempre con esa expectativa de vida y siempre pensando en nuestra eternidad, porque si nuestro pensamiento solamente es en lo presente y en lo terrenal, nos estaremos desviando de muchas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Nuestra vista siempre dice los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en donde está nuestra eternidad, porque todo lo que hagamos aquí es pasajero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo de aquí son añadiduras, son cosas pasajeras, pero lo que es lo importante está en nuestra eternidad con Dios, y en eso debemos de pensar todos los días, y a quién servimos y para quién debemos de vivir cada día, como si fuera venido, cómo nos encontraría el día de hoy, y esto nos hace hacer un excelente examen de conciencia, cómo nos va a encontrar el Señor si viniera justamente en este momento. Dios les bendiga, mis hermanos, nos vemos la siguiente semana, primeramente en el Señor.